Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Yo creo que en esta asamblea, señor presidente y señores asambleístas y señoras asambleístas, ya se ha dicho de todo. Se ha desmenuzado prácticamente la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo. Y me voy a referir a un tema específico, del cual lo tocó nuestro jefe de bancada, el doctor Vicente Tayano, la función judicial. Y quería hablar sobre este tema, señor presidente y señoras y señores asambleístas, porque es un tema delicado, porque la función judicial hoy por hoy no solo que se debate en una crisis económica, sino en una crisis de valores. La función judicial prácticamente sirve para muy poco o casi nada, y es corresponsable por acción y omisión, especialmente de la inseguridad que vivimos todos los ecuatorianos. Y sería también irresponsable de esta Asamblea, al aprobar una proforma presupuestaria, a un presupuesto, no asignarles los recursos que necesita. Los recursos que necesita y no los recursos que gasta. He escuchado con mucha atención las cifras que dio la asambleísta María Paula Romo. Y estuvimos también en la comisión a la que pertenezco, que es la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, cuya presidenta es la distinguida asambleísta doña Nivia Vélez. Estuvimos en una comisión general, y creo que ya algún asambleísta aquí yo lo debe haber dicho, con el señor ministro de Finanzas, quien parece que tiene tiempo para todo menos para dar explicaciones a los asambleístas, porque del tiempo que nos dio en esa comisión, dijo que tenía otras ocupaciones mucho más importantes y que su tiempo no le permitía estar más allá de 30, 40 o 45 minutos. Así es la actitud arrogante de los ministros de este gobierno de la Revolución Ciudadana. Y esta asamblea no se puede hacer respetar, porque nosotros somos elegidos por el pueblo. Ellos son elegidos o designados a dedo por el presidente de la República. Por eso es que en otras democracias más perfeccionadas, los ministros secretarios de Estado tienen que ser, antes de posesionarse, ratificados por el ente legislativo o por una parte del ente legislativo, lo que no pasa de ninguna manera en este país, ni pasará, porque en esta supuesta democracia desequilibrada, el poder ejecutivo es el que ejerce el poder en todas las funciones del Estado, en las 3 funciones fundamentales y en las otras 2 que se inventaron en Montecristi y que sirven solamente para haber castrado a la Asamblea Legislativa o a la legislatura. Pero refiriéndome a la función judicial, las cifras, cuando nos explicaba el señor ministro de Finanzas, y esas cifras las trajo hoy día también la asambleísta Romo, de que para noviembre solamente se había ejecutado creo que el 63% del presupuesto asignado. Pero eso no significa que no necesitan recursos, cuando por otro lado los jueces decían que no se les han homologado los sueldos desde hace muchísimo tiempo, a pesar de existir resoluciones, y ponían de pretexto de que tenía que intervenir el Ministerio de Relaciones Laborales. Tamaña equivocación. El Ministerio de Relaciones Laborales no tiene que ver absolutamente nada en las otras funciones del Estado, más que en la función ejecutiva y con los empleados públicos de esa función ejecutiva. Porque lean bien lo que dice el artículo 224, el artículo 229 de la Constitución. No es el Ministerio de Relaciones Laborales, por mucho que sea el organismo rector de la política laboral del Estado, la que tiene que determinar, sino que es la ley. Y la ley, y por encima de la ley, la Constitución establece en el artículo 168, numeral 2, la independencia política, administrativa, económica, financiera de la función judicial y también de la función legislativa. Pero aquí pareciera, señores asambleístas,
que esta asamblea es un apéndice más de Carondelet. Contra eso yo protesto. Y volviendo a las cifras de la función judicial, si ha habido ineficacia, si ha habido ineptitud en la función judicial y en ese Consejo de la Judicatura, hace rato pues que se debió haber llevado un juicio político para mandar a sus casas, y quién sabe tal vez a dónde, a quienes hoy día están en el Consejo de la Judicatura. Pero allí no está el problema. La función judicial se debate en una tremenda crisis, y si no se le asignan los recursos para julio, nos han dicho que se habrá agotado el presupuesto y no habrá ni para pagar los sueldos a los funcionarios, a los jueces, a los secretarios y a los magistrados de la función judicial. ¿Cómo es posible que a la presidencia de la República creo que se le asignan 300, 400 millones de dólares, y a una función del Estado tan importante como es la función judicial, no se le lleguen a asignar más de 200 millones de dólares y se diga con el pretexto de que no han ejecutado el presupuesto? Eso es ineptitud. Pero hace tiempo que ese Consejo de Judicatura debió haber sido a su casa, pero nos ponían de ejemplo que un juez, miren cómo está de corrupta la función judicial. Corrupta, como alguien dijo, no hasta los huesos, sino hasta los tuétanos de los huesos. Que no llenan las vacantes. Y no solo que no llenan las vacantes, pero paralelamente nombran jueces temporales que entran o ingresan ganando 4.000 o 4.000 y pico de dólares, mientras que los jueces de carrera no pueden homologar sus sueldos y siguen ganando 2.500 dólares. Hacen falta innúmeras judicaturas en todo el país. Y volviendo a las cifras, mientras a la Fiscalía se le sube a 90 millones de dólares, que se maneja solamente en el ámbito penal, la función judicial, que tiene que manejarse con jueces, tribunales, magistrados, tiene 196 millones de dólares. Con eso no se hace absolutamente nada. De un presupuesto de 24.000 millones de dólares que se le asigna a la función judicial, menos del 1%. Es terrible. Eso es terrible. Con esto, señores, y con esto termino, estamos contribuyendo aún más a la inseguridad jurídica que hoy se vive en el país. Tenemos que reforzar a la función judicial, darle a los jueces y funcionarios los sueldos que se merecen y darle condiciones para que ejerzan sus funciones como debe ser. Bien lo decía Vicente Tallano, que ejerció alguna vez con mucha probidad una judicatura penal. Un juez no puede emitir más de una sentencia, amén de las otras providencias que tiene que dictar por día. ¿Cómo se le puede pedir eficiencia si no gana un sueldo acorde? Es cierto que mientras los jerarcas de la función judicial, que antes eran los magistrados de la Corte Suprema, ahora son los superpoderosos miembros del Consejo de la Judicatura, tienen choferes, tienen asesores, tienen de todo, los jueces están desprotegidos. Si estamos desprotegidos nosotros, los asambleístas, por Dios, y siempre con el pretexto de que se desprestigia la función, y lo vengo diciendo no ahora, toda la vida que he sido legislador, con ese pretexto nosotros nos maltratamos. Porque ¿qué seguridad, por ejemplo, tiene un asambleísta? Y les cuento como anécdota, alguna vez que estaba ayudando a una amiga, ahora siendo asambleísta, a pasarse de casa, y estaba un amigo colombiano. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Anda tan desprotegido. Así son los asambleístas en este país, y la culpa es de nosotros mismos, porque ni siquiera nosotros mismos valoramos lo que hacemos. Tenemos una función, una responsabilidad, y por sobre todo tenemos derecho a la seguridad y a la protección, como tienen todos los ecuatorianos. Gracias, señor presidente.